El increíble giro de un recolector de reciclaje en el compromiso de su ex que sorprende. La vida de Juanito se desmoronaba como un viejo cartón en sus manos. Tenía 35 años y cada día se levantaba a las 5 de la mañana en su modesto barrio de la Ciudad de México, recolectando residuos que otros despreciaban. Sus manos, callosas por el trabajo duro, reflejaban la lucha que había librado tras la separación de Ana, su mujer y su apoyo incondicional. Sin embargo, a pesar de este desdén, su anhelo por un futuro mejor se intensificaba entre la densa bruma del rencor y la culpa. Agobiado, se preguntaba si su trabajo, aunque noble, había sido suficiente para sostener lo que un día fue su familia. Cuando Ana lo dejó por alguien de un mundo que él jamás podría alcanzar, la culpa lo ahogaba. Se sentía atrapado en un ciclo de problemas que desbordaban su espíritu. Anhelaba estudiar ingeniería ambiental, un sueño que parecía tan lejano como las nubes que solo se veían desde su barrio. Pero todo eso se desvanecía con cada mirada que la gente le lanzaba al pasar, como si el eco de su trabajo lo definiera solo como un reciclador, un estigma difícil de ignorar. En una mente saturada de dudas, lo único que le quedaba era su pequeña Valentina, un faro en medio del desconsuelo. Pero, ¿era suficiente su amor para recuperar el respeto de una mujer que ya lo había abandonado? Un día, mientras recolectaba botellas de plástico y latas, encontró un viejo cuaderno de su padre. Las páginas amarillentas hablaban de sueños frustrados y luchas cotidianas. Sentimientos encontrados brotaron en él, admiración y tristeza se entrelazaban a medida que leía las ansias de su padre por un mundo mejor. Esa conexión lo estimuló, despertando una determinación que creía haber perdido. Era el momento de luchar por sus sueños, pero el miedo a fracasar y al desprecio le apretaba el pecho. Y si no puedo, resonaba en su mente sin compasión, alimentando su inseguridad. Con el poco dinero que tenía, Juanito se inscribió en un curso nocturno de ingeniería ambiental. Madrugadas de trabajo y desvelo se convirtieron en su rutina, enfrentándose a un horizonte que parecía inmenso. La presión aumentaba. Su madre, llena de inquietudes, lo desalentaba al recordarle la precariedad de su trabajo y el peligro de perder el sustento. La vida de un recolector es lo que eres, le decía con tristeza. Pero él no podía dejar que esas palabras lo atraparan en una tristeza profunda. Una noche, abrumado y hecho trizas por la presión, recibió la noticia de que había obtenido una beca. Sin embargo, lo que debió ser un momento de gloria se tornó gris cuando escuchó a su madre gritarle que no desperdiciara su tiempo. La impotencia lo hizo cuestionarse si su madre tenía razón. El vacío se profundizó cuando, al asistir a un evento de reciclaje en su barrio, donde esperaba demostrar su valía, se dio cuenta de que Ana estaba en la audiencia. Ella, quien había sido su motor, su compañera, ahora observaba desde la distancia. Enfrentó la transformación de sus emociones. Si ella se sentía orgullosa, eso podía cambiarlo todo. Pero la incertidumbre se fundió en angustia cuando, justo al final de su presentación, Ana se acercó, con lágrimas en los ojos, y le confesó que el abandono no había sido fácil para ella. Mientras estas palabras resonaban en su interior, se sintió dividido. Su corazón quería aferrarse a los fragmentos de amor que quedaban, pero su mente le gritaba que debía priorizar sus sueños. El dilema permanecía, estremecido y agazapado en su ser, ensombreciendo cada paso que daba hacia su futuro. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Juanito se encontraba al borde de un abismo emocional. La presión aumentaba y con cada día que pasaba, las voces internas se intensificaban, dudando de su valía como padre y como hombre.
Las preguntas lo asediaban y la tensión era palpable. ¿Podría realmente reconquistar el cariño de Ana, o había perdido eso y más en el camino? Decisiones deben tomarse, y él se siente al borde de un precipicio, a la espera de una respuesta que aún no encuentra. La historia de Juanito está lejos de terminar. Un nuevo capítulo lo espera, pero el camino hacia su redención aún es incierto. Juanito despertó esa mañana con un nudo en el estómago. La luz del sol se filtraba por la ventana, pero no podía disfrutar de su calidez. El encuentro con Ana lo había dejado bombardeado en un torbellino de emociones. Se sentó en la orilla de su cama y respiró profundamente, tratando de calmar a su mente, que no paraba de darle vueltas a sus decisiones. La esperanza y la ansiedad se entrelazaban como las raíces de un árbol, enredadas, luchando por crecer en direcciones opuestas. Decidido a no dejarse vencer, se levantó y se preparó para enfrentarse a otro día. Sabía que el momento de demostrar su valía se acercaba, y la beca que había obtenido no era solo una oportunidad, era un pasaporte hacia un futuro que había soñado por años. Esa misma tarde tenía su primera clase, y aunque el miedo a decepcionarse a sí mismo le recorría el cuerpo, se armó de valor y salió. Al llegar a la universidad, el ambiente era completamente diferente al de su vecindario. La gente se movía con seguridad, conversando sobre proyectos y metas, como si poseyeran un lenguaje que él no comprendía del todo. Cada paso que daba resonaba en su mente. ¿Perteneceré aquí? Se sentó en la fila trasera del aula, observando a sus compañeros. Muchos eran más jóvenes y tenían una chispa que a él le parecía inalcanzable, pero no podía rendirse. Tenía que transformar ese nerviosismo en determinación. La clase comenzó y su profesor, un hombre de mirada aguda y apasionada, compartió sus ideas sobre la sostenibilidad y el reciclaje. Juanito escuchaba con atención. Cada palabra resonaba en su interior como un eco de sus propias ambiciones. Sabía que tenía conocimientos prácticos que muchos de sus compañeros no tenían. Su trabajo de recolector le había enseñado lecciones valiosas sobre el viaje que tomaba cada residuo. Tomó notas frenéticamente, sintiendo cómo su confianza empezaba a crecer, como una planta que abría sus hojas hacia el sol. Con cada clase, Juanito encontró en sí mismo habilidades que nunca había explorado. Había sido un observador de la naturaleza, pero ahora aprendía a analizar y entender procesos. A menudo se quedaba después de la clase para hacer preguntas y profundizar en los temas. Aunque sus compañeros estaban absortos en sus propios mundos, él comenzaba a conectar con algunos, compartiendo ideas y estrategias. Pero cada vez que hablaba, una parte de él se preguntaba si su voz importaba o si seguía siendo solo un reciclador. Una noche, mientras trabajaba en un proyecto para la clase, se encontró en la sala de estudios. La luz del fluorescente iluminaba el espacio, reflejando sobre un montón de papeles y libros abiertos. Se sintió abrumado por la carga de los estudios y su trabajo al mismo tiempo. ¿Era realmente posible conciliar ambas cosas? Levantó la mirada y se encontró con un rostro familiar. Era Ana. Había venido a buscar un libro para su propio curso. Los dos se miraron en un silencio incómodo. Aunque sabía que había tomado la decisión de priorizar sus sueños, ver a Ana revivió en él un torrente de emociones. ¿Cómo te va?, le preguntó ella, con una mezcla de curiosidad y preocupación. Bien, avanzando, respondió, tratando de revelar la confianza que comenzaba a sentir, aunque su voz temblaba. Pero mientras continuaban conversando, Juanito sintió que se desbordaba el límite entre el pasado y el presente. Las viejas heridas que había creído cerrar empezaron a abrirse. Recordó cuánto había deseado construir un futuro junto a ella, y esa conversación pulsaba con el dolor de lo que habían perdido. Un impulso interno le susurró que tenía que abrirse, que debía ser honesto. Estoy luchando por mis sueños, Ana. Creo que puedo cambiar mi vida, pero a veces dudo de mí mismo, confesó, buscando la mirada comprensiva que un día había sido su refugio. Ella lo observó por un momento que pareció interminable. La complicidad entre ellos era palpable, pero el silencio también cargaba una carga de expectativas no cumplidas. La incertidumbre en su rostro lo inquietó, no sabía cómo podría salir de ese mar de emociones. En ese instante, comprendió que su viaje personal no solo era sobre alcanzar sus metas, sino también sobre aceptar su pasado, reconociendo que el camino hacia su redención podría ser más complicado de lo que imaginaba.
Al despedirse de ella, su mente estaba llena de preguntas sin respuestas. Estaba listo para abrirse a los nuevos desafíos y al mismo tiempo enfrentar a su corazón adolorido. La lucha entre el pasado y el futuro seguía latente, y con cada decisión se adentraba un poco más en el caos de su propia transformación. Mientras la puerta se cerraba tras Ana, Juanito supo que la verdad era inminente y no podría postergarla por mucho más tiempo. La batalla interna había comenzado, y el resultado podría definir su vida de manera irrevocable. Con la mirada fija hacia la ventana, se preguntó, ¿realmente estaba preparado para enfrentar lo que vendría? La respuesta flotaba en el aire, esperando ser descubierta. Juanito cerró los ojos y dejó que la oscuridad le proporcionara un respiro. Respiraciones profundas, intentando encontrar equilibrio. Aquella noche, su mente era un torbellino. La conversación con Ana no había hecho más que destapar el frágil equilibrio que intentaba mantener entre su vida actual y la ideal que soñaba. Sus emociones eran un auténtico laberinto, donde cada giro representaba un dilema. ¿Debería dejar atrás su pasado? ¿Era correcto buscar la aprobación de alguien a quien había querido tanto y que ahora parecía ser un reflejo de sus inseguridades? Mientras tanto, el amanecer se colaba entre las aberturas de su ventana, llenando su cuarto de luz dorada. Se obligó a levantarse, la universidad lo esperaba, y no podía dejar que el peso de sus pensamientos lo frenara. En el camino, una realidad se iba perfilando en su mente. Esta etapa significaba más que estudiar. Era una oportunidad para despojarse de viejas etiquetas, una invitación a renacer. Al llegar al campus, la sensación de pertenencia comenzaba a transformar sus percepciones. Esa comunidad, aparentemente distante, empezaba a dar pasos hacia una cercanía que antes le parecía un sueño inalcanzable. En su mente, los conceptos de reciclaje y sostenibilidad se entrelazaban con sus vivencias pasadas, dándole un sentido a su historia personal dentro de un contexto más amplio. El profesor, entusiasmado por la discusión, lanzó un desafío a los estudiantes: formular un proyecto innovador que pudiera impactar la comunidad a través de la sostenibilidad. Juanito sintió que la inquietud se apoderaba de él. No solo quería participar, tenía que hacerlo. Debía demostrar que su experiencia como recolector le brindaba una perspectiva valiosa. Después de la clase, decidió abordar a su profesor. Con nervios en la garganta y determinación en el corazón, se acercó. ¿Puedo presentarle una idea que tengo?, preguntó, casi con un hilo de voz. El profesor, sorprendido, lo animó a seguir. Conforme compartía su visión, notó que sus manos no temblaban y su voz se fortalecía. Podríamos implementar un sistema de incentivo para el reciclaje en campus, no solo premiando a quienes reciclen correctamente, sino también educando a la comunidad sobre la importancia del proceso. Sus palabras resonaban, y por primera vez no se sentía como un simple recolector, sino como alguien que estaba aportando algo significativo. A medida que conversaba, en su interior fue surgiendo una certeza. No necesitaba el permiso de Ana ni la validación de su pasado. Estaba construyendo un nuevo camino con cada idea que exponía, y se sentía vivo. Su voz, una vez ahogada por el miedo, resonaba en el aula como un acorde poderoso. Al terminar la conversación, el profesor lo felicitó. Mostraba un convencimiento genuino en su mirada. Este enfoque es innovador, Juanito. Te animo a que trabajes en ello. Esto podría ser tu primer paso hacia un verdadero cambio. Las palabras lo iluminaban desde adentro, pero también evocaban una nueva lucha silenciosa, una que lo llevaría a cuestionarse sobre su propia autovaloración. Aunque la conversación con su profesor había sido un éxito, la ansiedad de volver a encontrar a Ana lo acompañaba. Las dudas sobre cómo enfrentarla después de este nuevo momento de autodescubrimiento cernían sobre él como una sombra. ¿Podría ella ver el cambio en él? ¿Seguiría siendo el mismo chico que un día había amado, o estaba destinado a ser alguien distinto? En la tranquilidad de su habitación, con la ansiedad rasguñándole los pensamientos, decidió que era hora de retomar el control. En lugar de esperar la próxima reunión casual, se comprometió a invitarla, no solo a escuchar sobre su proyecto, sino a ser parte de su nueva vida.
Pero antes de eso, necesitaba profundizar en sí mismo, identificar qué significaba realmente para él avanzar y dónde encontraban un lugar los recuerdos que aún lo ataban. Mientras el sol se ocultaba en el horizonte, Juanito comprendió que el verdadero desafío empezaba ahora, enfrentarse a sus emociones y decidir si estaba listo para compartir todo lo que había aprendido en su camino hacia la autenticidad. La próxima conversación con Ana podría convertirla de nuevo en su compañera o alejarla permanentemente. Con la mente agitada, supo que el momento de enfrentarse a su propio reflejo había llegado. La lucha se intensificaba y en el fondo de su ser sabía que necesitaba respuestas. ¿Estaría dispuesto a abrazar sus miedos y descubrir si realmente había superado su pasado? La expectativa pesaba en el aire, presionando su pecho y empujándolo hacia adelante. La noche siguiente, Juanito volvió a encontrarse con la incertidumbre. El eco de las palabras de su profesor reverberaba en su mente mientras se preparaba para la reunión con Ana. En sus manos tenía las primeras ideas esbozadas de su proyecto. No eran más que garabatos en un cuaderno, pero representaban mucho más que simples palabras. Eran destellos de un futuro que anhelaba construir. Sin embargo, el miedo se entrelazaba con la emoción. ¿Qué pasaría si no podía transmitir su evolución? Al llegar a la cafetería donde habían acordado encontrarse, la familiaridad de ese lugar lo llevó a recordar momentos felices compartidos con Ana, la risa en ese mismo lugar, las mismas sillas donde habían discutido sus sueños y expectativas. Sin embargo, esta vez todo se sentía diferente. La tensión en su abdomen se hacía palpable mientras su mente luchaba con preguntas sin respuesta. ¿Podría ella ver en sus ojos el esfuerzo por reinventarse? ¿Sería capaz de comprender el camino que había decidido recorrer? Ana llegó puntual, su sonrisa iluminando el lugar, y Juanito sintió un tirón en el corazón. Su presencia era un remolino de sentimientos. Él mismo se convertía en una mezcla de confianza y vulnerabilidad. «Hola, Juanito», dijo ella, tomando asiento frente a él. Su voz era suave, pero había en ella una curiosidad que lo inquietaba. «¿Qué tal te va en la universidad?». Esa pregunta simple resonaba como un tambor en su pecho, y él vio en su mirada la oportunidad de abrirse. Sin embargo, las palabras se atascaban en su garganta. Atrapado en la dualidad entre la emoción de compartir su proyecto y el temor de ser rechazado por quien lo conocía tan bien, tomó un respiro y decidió confiar en sí mismo. «Quiero mostrarte algo que estoy tratando de desarrollar», confesó, sacando el cuaderno y girándolo hacia ella. A medida que le explicaba el sistema de incentivos para el reciclaje, notó que las dudas comenzaban a desvanecerse. Las palabras fluían y se sentía empoderado. «No solo se trata de reciclar», decía, «es educar y conectar a todos con el medio ambiente. Esto puede cambiar la forma en que vemos nuestro impacto». Cada punto que abordaba revelaba su creciente pasión, ese fuego interno que le recordaba por qué había comenzado a estudiar sostenibilidad. Ana lo escuchaba con atención, y las líneas de preocupación empezaron a disiparse en su rostro. Cuando terminó, había en sus ojos un resplandor de admiración. «Eso suena increíble, Juanito. Nunca imaginé que tu experiencia pudiera tener un impacto tan real». Él sonrió, sintiendo una mezcla de alivio y satisfacción. ¿Era posible que este nuevo camino resaltara su valía ante ella? Sin embargo, antes de que pudiera aferrarse a esa seguridad, una pregunta crucial emergió de su mente. «Ana, ¿y tú qué piensas de todo esto? No solo de mi proyecto, sino de nosotros». Su corazón latía con fuerza, mientras el aire se cargaba de incertidumbre. Ana vaciló, su mirada desviándose hacia la ventana. El silencio se tornó pesado, y Juanito sintió la tensión volverse casi tangible. Su pregunta parecía haber abierto un abismo entre ellos. «No sé, Juanito, realmente pienso que has cambiado, y eso es positivo, pero...». Su voz se desvaneció. Este pero lo atrapó, y una oleada de inseguridad lo envolvió. ¿Había logrado avanzar solo para que la diferencia entre su antiguo yo y el actual no fuera suficiente? ¿Se medirían sus esfuerzos solo a través de la opinión de Ana? La incertidumbre caló hondo, reavivando sus viejos miedos. En su interior, comprendió que esta conversación no solo era crucial para su relación con Ana, sino para su propia autovaloración.
Adentrarse en sus emociones y permitir que fueran parte de su nueva vida. Narrativa era un paso hacia adelante. Sin embargo, la luz de la conversación ahora se enfrentaba a la sombra de la duda. Ambos permanecieron en silencio, la tensión palpable. Juanito sabía que debía tomar una decisión: adentrarse en el abismo de lo desconocido, o volver a la seguridad de lo familiar. Podía sentir cómo el momento de la verdad se acercaba, un desafío tanto emocional como personal. La lucha interna se intensificaba, y en su corazón surgía una pregunta crucial. ¿Estaba dispuesto a arriesgarse, a dar un paso más, o dejaría que los miedos del pasado lo retuvieran? La respuesta que buscaba podía cambiar no solo su vida, sino también la percepción que Ana tenía de él. Así, el fin de esa reunión se convirtió en el umbral de una decisión que podría redefinir su camino. ¿Tendría el valor de enfrentarse a la verdad de lo que había cambiado y lo que realmente deseaba? La noche seguía su curso, y Juanito sabía que lo que pasara a continuación marcaría un giro irremediable en su vida. La mirada de Ana, perdida en la distancia, parecía reflejar el mismo caos interno que Juanito experimentaba. Sentía la presión del silencio como una pesadez que lo envolvía. La pregunta que flotaba en el aire no solo abría la puerta a su relación, sino que también lo obligaba a mirar hacia adentro, a confrontar sus miedos más profundos. Se vio obligado a decidir entre mantener su viejo yo o dar un paso hacia adelante, hacia el hombre que aspiraba a ser. ¿Y qué quiero realmente?, se preguntó, su mente girando. No le bastaba con centralizar sus esfuerzos en aquel proyecto, también necesitaba clarificar su relación con Ana. El progreso personal era una montaña rusa emocional, y la presencia de ella se había convertido en un espejo. Mirándose en él, no solo buscaba aprobación, sino también búsqueda de identidad. Debo ser sincero, se dijo, no puedo dejar que la inseguridad nuble mis avances. Antes de que el silencio llegara a convertirse en un abismo de dudas, con la voz temblándole, Juanito decidió abrirse. Ana, cada cambio en mí ha sido un esfuerzo increíble, pero si no te comunico cómo me siento, no creo que pueda seguir adelante, no solo contigo, sino conmigo mismo. Las palabras resonaron en la café, como si cada sílaba hubiera despertado una parte de él que había estado adormecida. Contempló a Ana, esperando su respuesta. Fue entonces cuando vio su expresión transformarse, un atisbo de vulnerabilidad cruzando su rostro. Aquella vulnerabilidad lo alentó, se arrojó a la próxima revelación, dispuesto a dejar sus dudas en el aire. Ahora veo las cosas de manera diferente, ya no busco ser quien era, ni vivir a través de los ojos de alguien más. He aprendido que lo que valgo no depende solo de cómo me vean los demás, sino de cómo me veo a mí mismo. Ana lo miró con intensidad, y por un instante, Juanito sintió que todo su esfuerzo valía la pena. Existe la posibilidad de que ella no solo lo viera como el chico inseguro que una vez fue, sino como alguien que se levantaba con nuevos propósitos. Sin embargo, esa luz en sus ojos también traía consigo la sombra de la incertidumbre. Podía estar allí, pero aún faltaba el eco de su propio cambio. Esa es una gran evolución, respondió Ana, su voz firme, pero con un toque de duda. Sin embargo, yo también tengo que ser honesta contigo. No sé si lo nuestro se puede reconstruir. Las palabras, una mezcla de respeto y dolor, impactaron como un golpe. La realidad era cruda, y aunque Juanito había logrado dar un paso hacia su propio camino, el de ellos juntos surcaba aguas desconocidas. La conversación dio un giro inesperado. Si antes había hablado con confianza sobre su proyecto, ahora se enfrentaba a su propia vulnerabilidad. Se dio cuenta de que, aunque había trabajado en su crecimiento personal, aún había caminos sin explorar en su relación. El desafío ahora no residía solo en su evolución individual, sino en encontrar si esa evolución era suficiente para reconstruir lo que se había perdido. El pensamiento de perder a Ana lo desestabilizó aún más. ¿Cuántas barreras más debe derribar para encontrar la conexión que desea? Era un desierto emocional, un lugar de incertidumbre, donde los muros entre ellos parecían estar edificados por el miedo y la falta de claridad. Quizás necesitemos tiempo, sugirió ella.
Tiempos separados pueden ayudarnos a entender lo que queremos de verdad. Tal vez así podamos ver si esto que sentimos realmente vale la pena. Juanito asintió, aunque el temor se aferraba a su pecho. No quería enfrentar la posibilidad de que su camino y el de Ana se separaran. Sin embargo, comprendió que necesitaba permitir que ambos exploraran su propio crecimiento individual, para así evaluar si existía un futuro en común. Al despedirse, una mezcla de esperanza y tristeza lo acompañó. La luz del café se desvaneció y la noche envolvió a Juanito en una neblina de introspección. En su mente danzaban las preguntas. ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar para salvar lo que quedaba de su relación? Sabía que las respuestas debían buscarse dentro de sí mismo, pero también entendió que esta etapa de su vida era un viaje de descubrimiento tanto personal como emocional. El siguiente capítulo no solo sería el de su carrera, sino también el de su vida afectiva, donde el desafío radicaba no solo en el reciclaje, sino en la capacidad de renacer y encontrar el valor para enfrentarse a lo desconocido. El eco de su propia evolución reverberaba en su mente mientras caminaba hacia casa, el futuro aún incierto, pero palpando un cambio en su interior. ¿Cómo reconciliaría su crecimiento personal con las verdades que aún le quedaban por descubrir en su relación con Ana? El momento de responder se acercaba, y el viaje apenas comenzaba. Juanito regresó a casa con la mente embotada por la mezcla de emociones que había experimentado. El recorrido entre el café y su pequeño departamento se tornó interminable. Cada paso resonaba en su cabeza, una especie de mantra que le recordaba la decisión que había tomado al abrirse a Ana. Sin embargo, la angustia por el futuro de su relación no lo dejaba en paz. Necesitaba claridad. Una vez en su hogar, se sentó en el sofá, los brazos cruzados y la mirada perdida. Miró alrededor y se encontró rodeado de objetos que solían significar algo para él. Había un viejo cuadro de su infancia, sonriendo junto a su hermano, un álbum de recuerdos vacíos y esa misma botella de vidrio que se había propuesto reciclar, pero que, en vez de eso, se había convertido en un refugio de desechos emocionales. La metamorfosis en su vida profesional había empezado a tomar forma. El proyecto en el que había estado trabajando, uno de reciclaje de botellas de vidrio, encontró una dirección antes impensable. Observó las botellas apiladas en su rincón de trabajo y sintió que miraban hacia él, como si esperaran a que las transformara en algo útil. Era un proceso análogo a su vida. Necesitaba deshacerse del peso que lo mantenía estancado y quizás comenzar a construir algo nuevo con los fragmentos que quedaban. Con determinación se levantó y se puso a trabajar. Cada movimiento manual, cada botella que limpiaba y preparaba, llenaba un vacío emocional. Se sintió en control. Este acto de reciclar se había convertido en un ritual personal, un símbolo de su propia transformación. A medida que avanzaba en su tarea, sus pensamientos regresaban a Ana. Necesito demostrarle que puedo cambiar, que estoy comprometido tanto con mi proyecto como con las relaciones importantes de mi vida, pensó, mientras sus manos se movían en un flujo casi automático. De repente, una idea brillante cruzó su mente. ¿Y si organizara una exposición sobre su trabajo? Podía invitar a Ana no solo para mostrar sus progresos, sino también para enfatizar que su verdadero cambio era multifacético, personal y profesional. Era una apuesta emocional, abrir las puertas de su nuevo mundo a la mujer que había despertado en él esa necesidad de evolución. Rápidamente se sentó frente a la computadora y comenzó a diseñar un plan. Se sumergió en los detalles, investigando sobre distintas técnicas de exposición, herramientas de promoción y el enfoque que debería adoptar. Se dio cuenta de que este proyecto no sería solo una vitrina de reciclaje, sería su mensaje de resiliencia y redención. A través de las botellas recicladas podría compartir su historia y su proceso de transformación. Mientras delineaba el proyecto, sintió que cada parte de su ser se alineaba en torno a un propósito. La intensidad de la noche le daba un sentido de urgencia. Tómalo como un desafío, demostrar que su crecimiento iba más allá de sus palabras frente a Ana. Pasó horas planificando, con el corazón acelerado y los dedos agitados. Pero también sintió el peso de la incertidumbre que lo acompañaba.
el riesgo de fallar, el temor al qué dirá. Aún así, la posibilidad de abrirse a nuevas oportunidades daba forma a su determinación. La invitación no solo serviría para mostrar sus logros, sino que podía convertirse en una invitación a reevaluar su conexión con Ana. Terminó la noche exhausto, pero liberado. Se arrojó en el sofá y cerró los ojos, imaginándose en la exposición. Al despertar, se encontraba lleno de expectativas y nervios, ya no podía retractarse. Había dado un paso significativo hacia lo desconocido. La vida parecía tener un nuevo significado, salpicado de cambios, riesgos y esperanzas. Sin embargo, la incertidumbre seguía ahí, latente como una sombra. ¿Cómo reaccionaría Ana al verlo en esa nueva luz? Era el momento de fine-tuning en su vida. El eco de su compromiso resonaría fuertemente en las medidas que estaba dispuesto a tomar. A medida que el sol se elevaba al amanecer, Juanito se dio cuenta de que este era el verdadero comienzo de su viaje, pero también un paso hacia la posibilidad de vincular de nuevo su vida con Ana. ¿Serían capaces de volver a encontrarse en medio de sus respectivos caminos de transformación? Mientras lo pensaba, supo que pronto tendría que enfrentar su respuesta. La mañana se despierta con un color peculiar, como si el cielo intentara reflejar la confusión en la mente de Juanito. Las primeras horas del día siempre habían sido su momento para la reflexión, pero hoy era diferente. La exposición se acercaba, y con ella la presión creciente de demostrar que su cambio no era solo un capricho transitorio. La necesidad de materializar su compromiso profesional se mezclaba con sus anhelos emocionales, creando un torbellino en su interior. Se preparó un café negro, su bebida habitual que a menudo lo acompañaba en momentos difíciles. Mientras aguardaba a que la máquina hiciera su trabajo, sus ojos se desviaron hacia el rincón donde las botellas, ya limpias y etiquetadas, esperaban ansiosas. Eran testigos silenciosos de su proceso, y en cierto modo, su motivación. «Esta es tu oportunidad», se dijo. Ese día no podía ser solo un día más, debía marcar un antes y un después. Con el primer sorbo del café, sintió una chispa de energía que lo empujó a la acción. Regresó a la computadora, revisando sus notas y el plan que había elaborado la noche anterior. Cada detalle contaba, cada aspecto visual, la narrativa que pretendía contar sobre quién era ahora y lo que había aprendido al transformar su vida. Pero había un elemento que no podía olvidar. Ana. Su ausencia en ese espacio auténtico lo inquietaba. Mientras trabajaba en un diseño atractivo que uniera su proyecto con su vida personal, comenzó a confrontar sus propios miedos. ¿Qué pasaría si su esfuerzo no era suficiente? ¿Si Ana no veía en él el mismo potencial que él ahora se reconocía? Las preguntas lo llevaron a exploraciones más profundas, como el temor a quedar atrapado nuevamente en la insatisfacción. Fue entonces cuando decidió escribirle un mensaje a Ana. Se sentó, la mente en blanco, luchando con las palabras. «Mira cómo he cambiado». Parecía ser el mensaje subyacente, pero sabía que no podía ser tan directo. Debía encontrar la manera de mostrarle que el cambio solo tenía sentido en su vida si ella formaba parte de él. Finalmente, con manos temblorosas, escribió. La invitación a la exposición no se limitaría a mostrar su trabajo, sino que la incluyó de manera más personal. Le pidió que asistiera, prometiendo que compartiría su viaje en cada botella reciclada que presentaría. Al hacer clic en enviar, una mezcla de alivio y ansiedad se apoderó de él. Ahora sus pasos estaban fuera de su control, y debía aceptar el riesgo. El resto del día se convirtió en un maratón de detalles, asegurarse de que todo estuviera en su lugar, coordinar con amigos que lo impulsarían y confirmar la logística del evento. Mientras se movía con rapidez, un hilo de energía positiva empezó a entrelazarse con su incertidumbre. Iba a mostrar su trabajo, su viaje, pero más importante, iba a ofrecer una ventana a su mundo emocional. A medida que caía la tarde, Juanito se detuvo en su taller, viendo un reflejo borroso en una botella recién pulida. «¿Quién eres realmente?», se preguntó. La claridad que había estado buscando se empezaba a dibujar. No se trataba solo de Ana o de la exposición, era su propio viaje hacia la autenticidad. El miedo se transformó en un impulso vital, una chispa que le permitió aspirar a lo que creía inalcanzable hasta entonces. De repente, su teléfono vibró, interrumpiendo su meditación interna. Era un mensaje de Ana, el primer contacto después de su invitación. La expectativa lo hizo elevar la mirada.
Incluso se encontró conteniendo el aliento. Abrir ese mensaje se sintió como el instante suspendido, entre el pasado y lo que podría llegar a ser. No había marcha atrás. El siguiente capítulo de su vida se anticipaba, y no solo en términos de su proyecto, sino también en su conexión con Ana. ¿Cómo reaccionaría ante el camino que juntos habían recorrido y el nuevo que él estaba forjando? Sin saberlo, comenzaba a tomar forma un nuevo desafío, emperrado en la fortaleza que había ganado. Y así, con la mente llena de posibilidades y la determinación ardiente, Juanito se preparó para enfrentar no solo la exposición, sino también lo que su conexión con Ana podría revelar. Su viaje apenas comenzaba. Las horas siguientes se deslizaron como un río caudaloso, cargado de incertidumbre y esperanza. Juanito sentía cómo su mundo se agitaba sin compasión mientras leía el mensaje de Ana, que parecía contener un universo de posibilidades. ¿Voy? Era la pregunta que rondaba su mente, atisbando un futuro en el que sus decisiones serían más que reacciones ante la inercia de su pasado. Decidido a no dejarse llevar por la aprensión, comenzó a utilizar el tiempo hasta la exposición para prepararse no solo en lo técnico, sino en lo emocional. Se sentó en el taller, rodeado de las botellas, y reflexionó sobre cada una de ellas, pensándolas como piezas de rompecabezas de su vida, partiendo del reciclaje como gesto de transformación personal. Leonel, su amigo y crítico más cercano, llegó justo a tiempo para interrumpir sus pensamientos. «He visto lo que has hecho. Es realmente impresionante», dijo, examinando una de las piezas trabajadas. Juanito sintió una punzada de incertidumbre bajo la alabanza. «¿Pero es suficiente? ¿Lo estaré haciendo bien?», se preguntó, consciente de que cada pieza reflejaba un fragmento de su propia historia. «Has sido el mejor en aprovechar lo que otros desechan. ¿Por qué piensas que no serás capaz en esto?», retó Leonel. Ese comentario resonó en el interior de Juanito, invitándolo a reexaminar la forma en que valoraba su trabajo y sus logros. La pregunta se convirtió en un catalizador que lo llevó a salir de su zona de confort, imaginando escenarios que siempre había mantenido en la penumbra. Comenzó a desarrollar una presentación que no solo mostraría su trabajo, sino que también compartiría su viaje personal, su lucha contra la adicción y su transición hacia un nuevo propósito. Era la narrativa que deseaba contar, una historia de resiliencia y de aprender a levantarse a pesar de las caídas. Comprendió que lo que decía sobre las botellas no solo era un reflejo de la transformación del material, sino de su propia vida. Cada una de ellas representaba un capítulo que decidía seguir escribiendo. La noche antes de la exposición, Juanito se sentó frente al espejo, creando otro diálogo interno. «No tengo que ganar la aprobación de nadie, solo mostrarme como soy», se dijo. Su respiración se hizo más profunda, y una calma inesperada emitió su voz interior. La decisión de mostrar sus vulnerabilidades podría ser un acto de valentía. Cuando el día finalmente amaneció, Juanito despertó con un intenso enfoque y se sintió genuinamente emocionado por revelar su verdadero yo. Mientras se preparaba, una oleada de dudas volvió a asaltarlo. Las visiones de su antiguo yo, aún atrapado en la desesperanza y el rechazo, cruzaron su mente como fantasmas del pasado. Sin embargo, su determinación creció al recordar que había empezado a escribir una nueva historia, y las primeras páginas de su renacimiento no podían dibujarse en la penumbra. Necesitaba ser valiente, no solo por Ana, sino también por sí mismo. Durante la exposición, su voz tembló al hablar, pero el calor de sus palabras lo empujó hacia adelante. Compartió cómo cada botella representaba un trozo de su vida que había decidido salvar, un reflejo de lo que había aprendido sobre el valor de la transformación. Las miradas del público se hacían más intensas y él empezaba a sentir que lo que antes le ofrecía pánico podía transformarse en el reconocimiento de su esfuerzo. Mientras exponía cada pieza, las almas presentes se conectaban, creando una energía vibrante que apenas podía procesar. Cuando finalmente miró entre el público, encontró a Ana. Sus ojos brillaban, pero había un velo de duda en su expresión. Juanito sintió que el aire se espesaba. El momento crucial había llegado. ¿Tendería ella la mano hacia él en este nuevo capítulo de su vida, o se quedaría anclada a lo que conocía? Las preguntas se agitaban en su mente. Y así, con el eco de sus propias palabras aún resonando, Juanito se preparó para recibir una respuesta que podría cambiarlo todo.
Sin embargo, el verdadero desafío no era solo la exposición, era la posibilidad de mostrar quién era realmente y la dirección que deseaba seguir, tanto en su carrera como en su relación con Ana. El desenlace de la jornada empezaba a tomar forma, pero el giro que esperaba podría ser tan inesperado como el propio proceso de renovación que había vivido. ¿Iba a cerrar el ciclo o abrir uno nuevo? La atmósfera después de la exposición era una mezcla de elación y ansiedad que Juanito no sabía cómo manejar. La adrenalina de compartir su historia lo había llevado a una cima emocional, pero ahora, cada paso que daba hacia Ana se sentía como si estuviera atravesando un terreno resbaladizo. Las palabras de Leonel resonaban en su mente. ¿Por qué piensas que no serás capaz en esto? Era el momento de confrontar no solo la percepción que los demás tenían de él, sino también la suya propia. Miró hacia Ana, intentando descifrar la historia que sus ojos contaban. Ella se encontraba en una conversación animada con algunos conocidos, pero había un espacio palpable entre ellos. Juanito sintió que en ese momento toda su valía se resumía en su capacidad de acercarse y arriesgarse. Sin embargo, cada paso que daba lo llevaba a sopesar la conversación previa en su mente. ¿Estamos preparados para ser quienes deseamos ser en la vida del otro? La idea de que sus viejos patrones pudieran seguirlo lo llenaba de dudas. La sala se estaba vaciando lentamente, y finalmente se encontró frente a frente con Ana. Ella sonrió, pero había un titubeo en su mirada. «Lo hiciste increíble», dijo ella, y su voz lo envolvió en una nube de calidez y nostalgia. ¿Era posible que ella pudiera ver más allá de sus fracasos pasados? Juanito tomó aire. La determinación que había cosechado en el escenario ahora parecía aún más necesaria. «Gracias, Ana. Significa mucho que estés aquí», respondió, sintiendo cómo el tiempo se ralentizaba entre ellos. Pero también sintió que era el momento perfecto para ser honesto, el momento de demostrar que no solo había cambiado su trabajo, sino su esencia. «Quiero compartir algo más contigo, sobre mí». Las palabras luchaban por salir, cada una como una espina que salía de su piel. Se dio cuenta de que cada vez que mencionaba su pasado, se enfrentaba a la lucha interna de amarse a sí mismo a pesar del daño vivido. «He estado reconstruyendo mi vida, no solo las botellas, sino también cada parte de mí. He aprendido a dejar de lado lo que no sirve, a valorar lo que sí. Pero tengo miedo de volver a fallar, de que mi pasado vuelva a arrastrarme». Ana lo miraba intensamente, y en su rostro había un rastro de entendimiento. «Todos luchamos, Juanito. ¿Quién no lleva su carga consigo?», dijo, y sintió que su corazón se aceleraba. Era un paso hacia la intimidad, enfrentar lo que ambos habían vivido, que sus emociones no eran únicas. Las heridas podían ser un punto de conexión, no solo de separación. Mientras hablaban, Juanito se dio cuenta de que tenía que arriesgarse aún más. Tenía que enfrentar su mayor temor, el rechazo no solo de Ana, sino de ser quien realmente era. La vulnerabilidad era terriblemente aterradora, pero también era lo que lo había llevado hasta aquí, lo que lo había impulsado en el proceso de aprender a amar la vida nuevamente. «Estoy dispuesto a construir algo real, si tú lo quieres», confesó, sintiendo el peso de cada palabra. «No tengo todas las respuestas, y sé que tendré días difíciles, pero quiero intentarlo contigo, por mí mismo, por nosotros». El silencio que siguió era abrumador, lleno de promesas y miedos no pronunciados. Ana se quedó mirando al suelo, como si los fragmentos de su propia vida también estuvieran a punto de ser desvelados. Juanito sintió que el tiempo se detuviera, y la ansiedad lo paralizaba. ¿Había sido suficiente? ¿De verdad se atrevería a abrir su corazón, o el eco de su pasado lo retendría una vez más en la sombra? Antes de que pudiera formular otra pregunta, Ana levantó la mirada, y en sus ojos había una chispa de resolución. Pero, en un giro inesperado, su teléfono vibró en su bolsillo. La intersección entre el crecimiento personal de Juanito y el futuro incierto con Ana se volvió aún más intensa en ese segundo crucial. ¿Respondería ella, o sería ese el momento que cambiaría la dirección de sus vidas? El latido de su corazón resonaba en sus oídos mientras esperaba lo que podía ser una respuesta reveladora y transformadora.
Juanito sintió cómo el tiempo se deslizaba entre sus dedos mientras observaba la reacción de Ana. Su corazón latía con fuerza, una mezcla de esperanza y ansiedad, esperando que sus palabras abrieran la puerta hacia un nuevo capítulo en sus vidas. Sin embargo, el tono de su teléfono interrumpió el silencio tenso que había dibujado entre ellos. La incertidumbre se instaló en el aire como una nube espesa. Ana miró su celular y Juanito contuvo el aliento. No quiso pensar en la posibilidad de que fuera un mensaje de alguien que pudiera interrumpir su momento. Es solo un mensaje, se dijo a sí mismo tratando de contener la creciente inquietud. Pero la mirada de Ana se tornó distante, como si de pronto estuviera sopesando algo más allá de ellos. Con un gesto, puso su móvil sobre la mesa y volvió a centrar su atención en él. Las palabras de Juanito habían resonado en su interior, y mientras se asomaba a la posibilidad de reconstruir lo que una vez habían tenido, el desafío de abrirse a su vulnerabilidad la invadía también. ¿Puedo confiar en este nuevo Juanito? ¿Seré capaz de ¿seguirlo en su transformación?, se preguntó. Lo que sientes importa, y estoy aquí para escuchar todo lo que desees compartir, dijo él, sintiendo cómo su propia vulnerabilidad se intensificaba, en sintonía con la batalla interna de Ana. Verla así, tan real y despojada de cualquier fachada, lo hizo darse cuenta de que ambos estaban en un punto clave en sus vidas, a un paso de un cambio significativo. En ese momento de conexión, algo dentro de Juanito se transformó. Comprendió que no podía solo aferrarse al miedo de ser visto tal cual era. Necesitaba demostrarle a Ana que su fortaleza radicaba en su autenticidad. Las botellas son solo un símbolo de lo que he aprendido. Cada una de ellas ha pasado por un proceso de transformación, al igual que yo. Quiero que sepas que estoy dispuesto a hacer mi parte por lo que realmente importa. Ana lo escuchó. La sombra de una sonrisa iluminó su rostro, como si la idea de un nuevo comienzo comenzaba a florecer en su mente. Veo el esfuerzo que has hecho, y admiro tu valentía, pero también tengo miedos. No quiero que se repitan las cosas, no quiero que ese Juanito que conocí anteriormente vuelva. Necesito tiempo para ver si realmente este cambio es real. El corazón de Juanito se hundió un poco. La respuesta era una mezcla de esperanza y dudas, pero al mismo tiempo, un paso hacia adelante. Lo entiendo, Ana. Solo te pido que me des la oportunidad de demostrar que lo que he logrado no es solo apariencia. Deseo que me acompañes en este viaje para ver qué podemos construir juntos. El silencio que siguió fue un cántico de incertidumbre, pero también de posibilidades ilimitadas. La conexión que habían compartido durante esos momentos era un puente hacia algo nuevo. Con cada palabra, la imagen del futuro comenzaba a dibujarse lentamente, aún borroso, pero lleno de promesas de transformación. Tal vez lo que necesitamos es empezar desde cero, en lugar de tratar de revivir lo de antes, sugirió Ana, y algo en su voz cambiaba. Era un reflejo del reconocimiento de que ambos estaban en un proceso de redefinición personal. Me gustaría apoyarte en tu proyecto de reciclaje. Creo en lo que estás haciendo y quiero ver hasta dónde puedes llevarlo. Los ojos de Juanito brillaron con un destello de emoción. Eso significaría el mundo para mí. Quiero que seas parte de esto, no solo en el trabajo, sino en mi vida mientras sigo creciendo. La respuesta de Ana fue un suave asentimiento, y por primera vez sintió que el peso que había llevado se aligeraba un poco. La posibilidad fluyó entre ellos, como si se adentraran en un río de esperanza compartida. Esa noche, mientras caminaban de regreso, Juanito no solo había obtenido una nueva visión sobre su carrera, había ganado algo más valioso, la confianza que tanto deseaba con Ana. La mezcla de sus trayectorias comenzaba a converger, creando un nuevo espacio donde cada uno podía nutrirse del crecimiento del otro. Al despedirse, Juanito sintió que unas palabras finales debían encontrar su camino. Estoy listo para enfrentar los desafíos de la vida y convertir los desechos en algo hermoso, como las botellas. Gracias por estar aquí, por darme esta oportunidad. Ana sonrió sinceramente, dejando entrever que, aunque el camino por delante no estaba claro, existía un caminar juntos que les ofrecía esperanza. Mientras él se alejaba hacia su hogar con el corazón ligero, comprendió que había abierto una puerta a un futuro lleno de posibilidades.
Su jornada lo había llevado a explorar no solo su identidad como recolector de reciclaje, sino como un hombre dispuesto a redescubrir la autenticidad y el amor. La historia de Juanito ahora contaba de sueños, de transformación y un propósito renovado. Había abrazado su propia historia y junto a Ana, la oportunidad de crear algo memorable estaba a su alcance. El camino hacia la autenticidad nunca había estado tan claro. Ahora, más que nunca, la invitación a ser parte de este viaje de transformación personal está en sus manos. No esperen ni un segundo más para sumarse a este canal y descubrir historias impactantes como la de Juanito. Suscríbanse inmediatamente, dejen un me gusta ahora y comenten sus reacciones sobre este emocionante desenlace. Compartan este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta conclusión y mucho más. Este es el momento de mostrar su apoyo.